Con esto termina el apóstol Pablo este capítulo de Hebreos, y yo le digo así, que del apóstol Pablo, pues, porque aunque no diga Hebreos que es una carta escrita por el apóstol Pablo, no se la adjudica a él como en todas las demás cartas paulinas, ¿verdad? Sí hay evidencia de que la escribió el apóstol Pablo. Pero el punto es de que en este capítulo él está hablando de acercarnos al trono de la gracia y que lo hagamos con confianza. Es decir, sin miedo, sin temores, sin preocupaciones, porque es un trono de gracia, no es un trono condenatorio, ¿verdad? Sino que es un trono de gracia, al que necesitamos nosotros acercarnos. O sea, no es que nos van a acercar el trono, sino que nosotros necesitamos acercarnos. Al venir hoy usted al culto, ha decidido acercarse al trono de la gracia. Y cuando uno se dispone para adorar, para alabar al Señor, para orar, para ayunar, para buscar de Dios, uno decide acercarse al trono, o sea, está haciendo un esfuerzo por acercarse al trono. Por eso es que uno yo creo que no tendría que congregarse por internet, hermano, sino que venir, hacerse presente, hacer un esfuerzo por estar en la casa del Señor para poder alabarle, para poder adorarle, y entonces poder acercarse a ese trono maravilloso que es un trono de gracia. Fíjese que el contexto de este versículo, no se lo he puesto aquí, pero se lo voy a buscar aquí en la Biblia. Hebreos capítulo 4, ¿verdad? Yo le he puesto ahí en la pizarra el verso 16, pero le quiero leer un par de versículos del contexto. Desde el verso 14 dice así, miren: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, la profesión del Evangelio, ¿verdad? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. A ver, ¿cuántos tienen debilidades? Entonces, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, la razón por la que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia es lo que dice el verso 15, el verso anterior. Porque nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, Él es un sumo sacerdote que tiene la capacidad de compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque Él estuvo en un cuerpo como el suyo y como el mío, no tan gordo, ¿va? Pero sí un cuerpo como el de nosotros. Ahí estuvo el Señor durante 33 años y medio. Y dice el verso 15 que Él fue tentado en todo. Y todo es todo, hermano. O sea, lo que usted se imagine, en lo que pudo haber sido tentado el Señor, fue tentado. En todo lo que usted ha sido tentado, Él fue tentado. En todo lo que yo he sido tentado, Él fue tentado. La diferencia es que Él no pecó. Entonces, como Él estuvo en nuestra condición, Él estuvo a semejanza de hombre, dice la palabra de Dios, Él nos entiende. Él es empático con nosotros, porque Él sabe las luchas que como humanos tenemos. El rey David dice que él se acuerda de que somos polvo, ¿verdad? Y tiene misericordia de nosotros. Entonces, el Señor sabe cuando el acusador llega para acusarle a usted delante del trono del Señor, entonces el Señor dice: no, pero yo sé lo difícil que es. Yo he estado en esa condición, yo sé lo terrible que es ser tentado, así como fue tentado fulano, digamos un nombre, Serapio, ¿verdad? Que cayó en una situación de tentación y el acusador llega para acusarle delante del Señor. Entonces el Señor dice: pero yo sé lo difícil que es.
Yo sé lo terrible que es ser tentado en esa condición. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que Él puede compadecerse de nosotros, porque mire hermano, nadie más fuera de esta tierra, pues, bueno, ni aquí en la tierra va, pero nadie más puede compadecerse de nosotros sino nuestro Señor Jesucristo. Él, o sea, un ángel no se puede compadecer, no sabe de eso. Por eso es que los ángeles son ejecutores de juicios. El Señor los envía. Usted ha leído en la palabra de Dios, porque Dios enviaba el ángel destructor y hacía matazones, destruía sin misericordia, porque ellos no han estado en una condición como la nuestra, no nos entienden, no nos entienden. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, que estuvo aquí y vivió como usted y como yo, comiendo frijolitos quizás todos los días, ¿verdad? Y cafecito, ¿va? Él sí nos entiende. Él que padeció las vicisitudes de esta vida, Él nos entiende, definitivamente nos entiende. Entonces dice Hebreos, por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Entonces fíjense que esa palabra que se traduce ahí como socorro, en el griego se dice boteía, no es botella, ¿va? Sino boteía. Y boteía significa ayuda, auxilio. Pero miren, me gusta este significado que da textual el diccionario Strong, que dice que botella también significa lanzar una cuerda. ¿Y a quién se le lanza una cuerda, hermano? Para ayudarlo, porque se traduce como socorro, ¿va? Como auxilio. ¿A quién se le lanza una cuerda para auxiliarlo? Alguien que está ahogándose en el mar, ¿verdad, hermano? Se le tira una cuerda para ayudarlo. Si alguien ha caído en un pozo, ¿verdad, hermano? ¿Cómo puede salir? Tiene que lanzarle una cuerda para ayudarlo, para auxiliarlo. Entonces, el socorro de Dios, hermano, es eso. Cuando uno ya no tiene nada más que hacer, ya no puede hacer nada para salir de una situación, Él te lanza una cuerda. O sea, así es Dios de bueno. Por eso nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia. También botella significa apoyo, ayuda, refuerzo, socorro, pero fíjense que son dos términos hebreos. Boe, que significa grito, y teo, que significa correr, sin confundir teo con teos, ¿verdad? Que es Dios. Teo significa correr. Entonces, botella literalmente significaría correr al grito. ¿Sí me entienden? Correr al grito. O sea, cuando hay un hijo de Dios, una hija de Dios que clama por ayuda al Señor, el Señor le oye, y no solo le oye, sino que corre al grito y corre para auxiliar, corre para lanzar una cuerda, corre para levantar, corre para fortalecer, corre para sanar, corre para sacarte de la situación por difícil que sea. Él puede hacerlo porque para Él no hay límites. Por eso acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, esa es la palabra que se traduce como socorro, pero acuérdese que la frase es oportuno socorro. Oportuno. Entonces, esa palabra oportuno se dice eukairos, que son dos términos también, ¿verdad? Eu y kairos, que usted sabe que kairos es el tiempo oportuno. Entonces, esta palabra significa bien calculado. Así, mire, bien calculado. O sea, que el socorro de Dios viene bien calculadito, hermano. Ni más ni menos de lo que usted necesita. Ni tarde ni temprano. El socorro de Dios va bien calculado. Por eso se traduce oportuno. Adecuado, conveniente. O sea, Dios no le va a ayudar a usted de una forma que a usted no le convenga. No puede decir usted, ay, el socorro que Dios le dio a fulano, ese me convenía a mí, pero y el que yo he recibido no muchito. No. Dios no se equivoca. El socorro que Él nos da siempre va a ser adecuado y va a ser conveniente, apropiado, bien a tiempo. ¿Sabe usted que Dios no llega tarde?
Nunca llega tarde, el Señor nunca llega tarde, siempre llega a tiempo, porque su socorro es oportuno, es bien a tiempo. Entonces, mire, al juntar las dos palabras, eukairos y boteía, es que se traduce en Hebreos 4:16, oportuno socorro, eukairos, boteía. Si las ponemos juntas, literalmente estas palabras significan, mire, ayuda en el tiempo preciso. O sea, justo en el tiempo que usted lo necesita. Asistencia exacta también significan esas dos palabras. Asistencia exacta, ni más ni menos. Auxilio adecuado al momento. Porque ya le dije que Dios no se equivoca. Dios no se pierde, sino que le va a llevar siempre un auxilio adecuado al momento que usted está viviendo. Socorro perfectamente sincronizado. O sea, en el kairos de Dios está perfectamente sincronizado. Dios sabe qué piezas mover y en qué momento moverlas para favorecer a cualquiera de sus hijos que esté clamando por ayuda. Entonces, lo que tenemos que hacer es clamar por ayuda, porque ya dijimos que boteía literalmente significa correr al grito. Clamar, pedirle a Dios, orar. Porque hay veces, hermanos, que uno está necesitando el favor de Dios, pero lo que hacemos es decirle a los hermanos, ahí oran por mí. ¿Verdad? Pero uno no muchito ora, no muchito se acerca a la reunión de oración. Entonces se trata de clamar, de levantar un clamor delante de Dios, y al levantar ese clamor, Dios ha prometido que Él, cuando hay alguien que clama, dice que Él va a responder. Clama a mí y yo te responderé. O sea, levanta un clamor y yo voy a correr a tu grito. Yo te responderé y te voy a mostrar, te voy a revelar cosas grandes y ocultas que nadie conoce y que no las enseña, hermano, en ningún libro, sino que las revela el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Dijo la señora aquella, ¿va? Entonces, si seguimos un poquito más adelante, le pongo ahí el versículo ilustrado. Mire. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está el trono y está la mujer iglesia, porque usted sabe que la iglesia es una entidad espiritual femenina. La iglesia, la mujer iglesia, ante el trono de la gracia. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice que hay que acercarse con confianza, porque a un trono, mire, la gente se acercaba a la corte de un rey, al trono de un rey, para exponerse a un juicio. Los reyes, ellos resolvían todos los problemas, hermanos. En ellos estaba el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Algo así como aquí en El Salvador, va. Solo el hermano me entendió el rema. Entonces el pueblo se acercaba al rey. Por cualquier asunto venían a la corte del rey, hacían cita y pasaban a la corte del rey, y ahí el rey juzgaba. Si tenían algún conflicto con alguna persona, el rey juzgaba. ¿Se acuerda usted de aquella historia en la que habían dos mujeres rameras, pero no vendedoras de ramas, hermano, sino que eran prostitutas, pues, y que una de ellas había matado a su niño en la noche, les habían nacido casi al mismo tiempo, y como los bichitos tiernos, todos se parecen, hermano, todos son iguales, ¿va? Por eso es que ahí en el hospital, al nomás que saca la pata o el pie, el niño, ¿va? O la mano, le ponen seña, le amarran una cosa y le ponen el nombre de la mamá, ¿va? ¿Por qué? Porque todos son iguales. Pero si usted mira que algún su hijo no se parece a usted, es por eso. ¿Se lo cambiaron en el hospital? ¿O es del vecino? ¿Va? Pero mire pues, la que tenía el niño vivo, rapidito se lo cambió a la otra, ¿va? La que tenía el niño muerto, perdón, se lo cambió, agarró el vivo y le dio el muerto a la otra. Y estaban peleando por el hijo. Eso es bien tremendo y bien profundo a la vez, hermano. Porque las mujeres, una es figura de Israel y la otra es figura de la iglesia evangélica.
Y el niño es Cristo. Si lo miramos así un poquito más allá, el niño es Cristo. La que quería el niño vivo, ¿quién es? Eso se lo expliqué yo hace algunos meses. O sea, le digo que una mujer es Israel y la otra es la iglesia. Una quería al niño vivo. ¿Y la otra? O sea, la que mató al niño, porque Israel mató a Cristo, ¿va? La que mató al niño, ¿qué pasó? ¿Qué quería él? ¿Quería al niño o no lo quería? ¿Quería al vivo? ¿Ah? No quería ni al vivo ni al muerto. Pero la otra sí, estuvo dispuesta. Ella, cuando vio que lo iban a matar, dijo, no, entonces mejor désenlo a ella. Entonces se lo entregaron a esta mujer, porque el rey dijo, esta es la mamá verdadera, que es figura de la iglesia, que hemos aceptado a Cristo, vivo y también muerto y resucitado. Gloria a Dios. Pero mire pues, iban las dos mujeres delante del rey para que el rey emitiera su juicio. Y ahí, ante esa corte, hermano, la corte del rey, se tenía que ir dispuesto pues a recibir la voluntad del rey, fuera buena o fuera negativa. Entonces algunos de ahí salían a la soga para ser colgados. O sea, les venía juicio de muerte cuando entraban a la corte de un rey. Por eso es que todo el mundo entraba ahí temblando. Y más si el rey estaba como el rey Saúl, que la Biblia dice que estaba loco, hermano. El rey Saúl gobernó varios años, ya loco, hermano. Varios años. Todo el tiempo de preparación que vivió el rey David, que fueron más de 10 años, el rey Saúl ya había sido cortado de parte de Dios, seguía ejerciendo la función mientras se preparaba el nuevo rey, pues, pero la Biblia dice que estaba así, loco. Entonces, imagínense llegar ante un rey que estaba loco, a que emitiera un juicio. Era bien terrible, bien terrible. Pero aquí la Biblia dice que al trono de la gracia nosotros nos podemos acercar confiadamente. Todo el que iba al trono de un rey iba así, mire hermano. Por eso es que dice la Biblia en el libro de Esther, aquí mire, que cuando la reina Esther se acercó al trono del rey Asuero, ella obtuvo gracia. Porque acuérdense que el rey Asuero es figura de Cristo, ¿verdad, hermano? Y que la reina Esther es figura de la iglesia novia. Pero cuando Mardoqueo fue donde Esther y le dijo que tenía que interceder ante el rey por el pueblo de Israel, ella le dijo, yo no he sido llamada todo este mes para ver al rey. Y aquí una sola ley hay. Cuando alguien se presenta ante la corte del rey sin haber sido llamado por el rey, o sea, sin tener una cita previa con el rey, le cortan la cabeza. A menos que el rey le extienda su trono, su cetro de gracia. Era la única manera. Entonces, usted sabe que ella puso en ayuno y en oración a todo el pueblo durante 3 días y luego se fue a ver al rey, ¿verdad? Y entonces dice Esther 5:2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia. Mire cómo dice. Ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y es lo que dice Pablo. Acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hallar gracia para el oportuno socorro. Ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey le extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Gloria a Dios. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Verso 3, aquí mire. Y dijo el rey a Esther, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Gloria a Dios. Pero mire pues, ella se acerca bajo pena de muerte. Así va ella. O sea, desde que ella entró a ese trono, ella iba pensando, ay, ¿y si este está bravo por alguna situación que le acaba de suceder? Porque, hermano, nosotros así somos, ¿va? Depende cómo andemos de ánimo, así respondemos. A veces anda alguien bien alegre. Buenos días, don fulano, ¿qué tienen de bueno? Le contesta. Porque levantó bravo, ¿verdad? Por alguna razón. Usted le pide un favor a alguien y lo haya de buenas,
hasta de más le ayuda. Pero lo haya de malas, ay Dios. Entonces yo me imagino que la reina Esther entró, hermano, ahí con miedito, ¿verdad? Digo yo, aunque era la reina, pues, pero como no estaba excluida ella en esa ley que si no había sido llamado le volaban la cabeza. Pero cuando ella entró, dice que halló gracia a los ojos del rey. Y entonces él le extiende su cetro. Esa era señal de que él estaba haciendo misericordia de ella. Le extiende su cetro de justicia, porque ya los guardias están con la espada en la mano, hermano, pensando, bueno, esta no está en la lista, esta no la han llamado. ¿Y qué trampa viene a hacer? Vuélenle la cabeza, al nomás que el rey decía, ¿y a esta quién la llamó? Ahí nomás le cortaban la cabeza. Entonces la reina Esther, hermano, cuando se acercó y halló gracia, el rey le extendió su cetro como para decirle, vive, no mueras, no vas a morir, vive. Has hallado gracia delante de mí, te muestro misericordia. Y entonces viene lo siguiente, el socorro oportuno, porque en el verso 3, ¿cómo le dice? ¿Qué tienes, reina Esther? O sea, él sabía que si estaba llegando la reina sin haber sido llamada, era por algo bien importante. Y entonces él le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu petición? Porque hasta la mitad de mi reino se te dará. Y mire pues, el rey Asuero gobernaba sobre 127 naciones. 127 naciones. ¿Se imagina usted? O sea, un reino tan grande, era un imperio. ¿Cuántos estados tiene los Estados Unidos? ¿Ah? No son 50. No es que Puerto Rico ya no es estado. Bueno, Venezuela y Puerto Rico pueden hacer un estado. Pero me parece que son 50, si incluir a Puerto Rico. Bueno, el punto es de que más grande que los Estados Unidos, el imperio del rey Asuero. Ahí y que recibimos. Gracias, hermano. Son esas tres cosas preciosas, maravillosas. Primero, misericordia. Y es como una cascada hacia abajo. ¿Sabe por qué? Porque al trono uno llega humillado. Usted se humilla, se baja pues y alcanza misericordia. La misericordia es que Dios te perdona. Dios no es como nosotros, que nos cuesta perdonar. Dios te perdona. Es decir, nos permite acercarnos a pesar de. O sea, hemos pecado. Solo la Juanita y yo, pues. ¿No ha pecado usted? ¿Hemos pecado, sí o no? ¿Amén o no amén? Ahí sí va. Entonces acerquémonos. Él dice que a un corazón contrito y humillado no lo desprecia jamás. Y él también dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Hay hermanas que se dicen también, ¿va?
Tarde le cayó el rema también, va. Mire pues, o sea, la misericordia es que el Señor te deja acercarse. Él ya sabe que uno pecó, ¿sí o no? Y quizás no ha confesado su pecado. Pero cuando uno decide buscar de Dios y acercarse al trono de gracia, a pesar de, Él permite que nos acerquemos, a pesar de que hemos fallado, a pesar de la transgresión, a pesar del pecado, a pesar de la iniquidad, Él te deja acercarte. ¿Para qué? Para que confieses tu pecado. A eso llegamos, para confesar nuestra iniquidad, nuestra rebelión delante de Dios, a eso. Ya nos dejaron acercarnos. Ahora lo que sigue es que hayamos gracia. Si te humillas un poquito más, o sea, cuando confiesas tu pecado y lo reconoces, te humillas un poquito más, entonces hayas gracia a sus ojos. Y la gracia, pues, mire, la gracia es que Dios nos capacita, nos sostiene en la debilidad. Porque cuando usted mira el significado de la palabra gracia, que es charis, o sí, charis, ¿verdad? La pronunciación, la fonética, ¿verdad? Algunas, la biblioteca electrónica más que todo la pone como haris, pero es charis, ¿verdad? Esa palabra significa, dice el diccionario Strong, que es la influencia divina, o sea, la influencia de Dios en el corazón humano. O sea, en la humanidad nuestra y obviamente pues su reflejo en la vida cotidiana. O sea, es la gracia la que te da la fuerza, el poder, la capacidad para vencer las situaciones de la carne, del pecado, del mundo e incluso al diablo, ¿verdad? De otra manera no se puede, hermano. Es por la gracia bendita de Dios. Entonces, cuando te acercas, te vas acercando, todo pecador va. ¿No cree usted que está el Señor ahí, hermano, con un chilillo? Aquí viene este pecador sin vergüenza. Órale, carnal. No, así dicen los mexicanos, va. Carnalote, ay, un chilillazo. No, Él nos deja que nos acerquemos en su misericordia si vamos humillados. Claro, si alguien va de altivo y de soberbio, dice que a esos los mira de lejos el Señor. O sea, no los deja acercarse. No los deja que se acerquen al trono de la gracia. Por eso la Biblia dice que Él no oye la oración del impío. Entonces, en la gracia vamos a recibir la capacidad para vencer cualquier situación en esta humanidad que nos ha tocado vivir durante 70 u 80 años. Y luego lo siguiente, si se sigue humillando un poquito más y se sigue bajando ante el trono de la gracia, lo que va a recibir es el socorro oportuno de parte de Dios. Es decir, la intervención divina aquí en su entorno. La intervención divina en el plano tierra. Eso es lo que va a pasar en el mundo natural. Dios va a mostrar su auxilio, su socorro cuando usted se acerque. Entonces, definitivamente esto es por la fe, hermano. O sea, también dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que se acerca al trono de la gracia, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y uno de sus galardones definitivamente es el auxilio oportuno que Él nos presenta. Entonces, no importa, hermano, lo que haya pasado, lo que esté sucediendo en su vida, lo que esté viviendo, el desierto espantoso que quizás esté pasando, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Dios le va a mostrar su misericordia, Dios le va a mostrar su gracia y lo va a socorrer oportunamente. No lo va a dejar abandonado, no lo va a dejar huérfano. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque usted puede decir, no, hermano, es que yo no lo merezco. Es que nadie lo merece, hermano, nadie lo merece. El único digno es Cristo. Nosotros no somos dignos. Él en su misericordia nos ha cubierto con su gracia para que nos acerquemos ante el trono y hallemos gracia delante del Señor. Gloria a Dios. Entonces, mire pues, miremos el socorro oportuno en el Antiguo Testamento. Me quedan todavía algunos minutos. Me queda más en mi iPad que allá, fíjense. En el Salmo 121, que es el segundo salmo, que es un cántico de ascenso, ¿verdad? Acuérdense que estos son los cantos de las subidas, los cantos de las gradas, son las canciones que contienen la esencia de la doctrina,
que canta, la iglesia que asciende, la iglesia que está subiendo y que se va a ir en el arrebatamiento. Entonces, esto quiere decir pues que la iglesia novia tiene revelación sobre el socorro oportuno, sobre el socorro de Dios. Porque este salmo dice, alzaré mis ojos a los montes. Qué bonito, mire. Pregunta el salmista. O sea, el salmista está pasando un momento difícil. Y entonces alza sus ojos a los montes y dice, alzaré mis ojos a los montes. Y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Será que vendrá de aquel monte? ¿Será que vendrá de aquel otro? ¿Será que vendrá de aquel monte? Los montes son fortalezas, hermano, en las que uno humanamente puede confiar. ¿Será que vendrá de allá de mi tío, el general? El tío, la comadre, el compadre, la sirviente, la cuñada de mi general, decía aquella. Ese puede ser un monte. El otro monte es el banco. ¿Cuál es el banco más famoso para los créditos y para cobrar? ¿Cómo se llama, hermano Kiki? O sea, cualquier cosa en la que nosotros podamos humanamente confiar son los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero luego él mismo responde y dice, mi socorro viene de Jehová, el Dios que hizo los cielos y que hizo también la tierra. No viene de cualquier parte, viene de un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que es especialista en imposibles, un Dios que abre camino en medio del mar, un Dios que da agua en el desierto, un Dios que hace llover pan en medio del desierto, un Dios que cubre al pueblo con una nube durante 40 años en medio del desierto. Ese es mi socorro, de ahí viene mi ayuda, de ahí viene mi auxilio, no viene de otra parte. O sea, mi hermano, el socorro de Dios es trascendental, pues. Y uno a veces, ¿verdad, hermano? Erróneamente, uno dice, gracias a Dios que me aprobaron el crédito, Dios me hizo el milagro. Le estoy botando el negocio, hermano Quique, va, pero no es así. Ahí se apoyó en uno de los montes que vieron sus ojos. El socorro de Dios es algo, hermano, sobrenatural y es trascendental. Va mucho más allá de las fuerzas humanas. Definitivamente, si no es socorro de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Y este salmo pues es un salmo lindo, ¿verdad? Que no tengo tiempo de leérselo todo, pero ahí dice el salmista que él no dará tu pie al resbaladero, no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, no se adormecerá. O sea, él no se queda dormido. Ay, fíjate que vine tarde porque me quedé dormido, no oí tu oración porque estaba dormido. No se duerme. Él dice que va a guardar tu salida, tu entrada. Y eso no es solo aquí a nivel terrenal, sino que es espiritual. O sea, Él te guardó cuando saliste de la casa del Padre y entraste al vientre de tu madre. Y te guardó cuando saliste del vientre de tu madre y entraste a este mundo natural. Y te guardó cuando saliste del reino de las tinieblas para entrar al reino de la luz. Y te va a guardar cuando salgas de esta tierra para que vuelvas a la casa del Padre. O sea, el ser divino, el ser, porque eso significa, o así se dice, socorro, fíjense, hermano, en el hebreo. Socorro es eser, es la palabra eser, que significa ayuda idónea, ayudador, ayudar, socorrer, socorro. Todo eso significa eser. Y mire, pues, viene de esta otra palabra, mire. O sea, eser es la 5828 que viene de la 5826, o sea, es un derivado de la 5826, que se dice azar, con Z, ¿va? No cuando usted asa carne. Azar significa, mire qué bonito, rodear, circular, es decir, proteger o ayudar. O sea, el ser divino es un círculo de protección. Es un vallado de protección,
alrededor de uno. Cuando dice, mi socorro viene de Jehová, mi ezer viene del Señor, es decir, mi escudo de protección viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Hermano, está diciendo que el Señor te va a guardar todo el tiempo, pues. Y mire, hermano, eso hasta el diablo lo sabe, no es posible que usted no lo sepa. Porque así le dijo a Dios el diablo. Dice la Biblia que un día que los hijos de Dios llegaron a presentarse delante de Dios, también llegó el diablo. O sea que también va a la oración el diablo, mire, hermano. Y nosotros no muchito, ¿va? Llegó y habló con Dios. No puede ser que usted no hable con Dios. No puede ser que le esté ganando el diablo. Llegó y entonces le dijo Dios, ajá, ¿de dónde vienes? Satanás. A usted no le dice así el Señor, va. A usted le dice su nombre. Está fregado que le diga eso, va. Bueno, por allá conozco uno yo que le dicen el diablo de apodo, va. Pero cuando llega delante de Dios no creo que Dios, no creo que llegue, porque si es el diablo es, no creo que llegue delante de Dios, pero bueno. ¿De dónde viene? Le dijo Dios. De rodear la tierra, le dijo. Y entonces miren lo que le dijo Dios. Has andado ya por Sonsonate. Pues sí, le dijo el diablo. ¿Has visto a mi siervo? ¿A quién le digo, hermano? No, pero mejor no digo nombre, no hay que le pase la de Job, hermano. No hay que profetice yo, sin querer queriendo. ¿Has visto a mi siervo Serapio, que se congrega ahí en Ebenezer Sonsonate? Que es un varón piadoso, justo, temeroso de Dios, perfecto, y que no hay otro en la tierra como él. ¿Y qué le dijo el diablo? ¿Lo conocía o no lo conocía? Sí, lo conocía, porque ¿has visto a mi siervo Job? O sea, mire, hermano, Dios testificando de un su hijo. Algo así como cuando usted le presenta a su hija, ¿va? Y le dice, hermana, nunca he visto que hermana Jenny haga eso, ¿va? Pero yo he visto gente que lo hace. Mire, le presento a mi hija, la licenciada. Así le presentan a veces los hijos a uno. Él es ingeniero, le dicen a uno. Así, o sea, porque el padre se siente orgulloso pues de su hijo, ¿va? Entonces así estaba Dios platicando con el diablo. Y le dice, ¿ya viste un hijo que tengo por allá? Y entonces le dice, ¿y cómo no te va a servir si lo tenés bien bendecido? O sea, el diablo sabe que Dios bendice, hermano. Si le has puesto un vallado de protección alrededor de él, le dijo el diablo, y le has puesto otro a su familia, a su casa, ¿verdad? Y otro alrededor de sus bienes. O sea, 3 vallados de protección. Hermano, o sea que si le está diciendo eso el diablo a Dios, es porque a saber cuántas veces había luchado para destruir a Job y no había podido. Enfrentaba a Job, se encontraba con un vallado de protección. Ese es el ser divino que te circula, te rodea para ayudarte, para guardarte. Intentaba dañar a su mujer o a sus hijos y también topaba con eso, hermano, no podía. Había un vallado de protección, el ser divino, el socorro de Dios alrededor de los hijos. Entonces intentaba robarle las pertenencias, robarle su hacienda, enfermarle su ganado, tampoco podía. ¿Por qué? Porque el ser divino estaba rodeando los bienes también de Job. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que significa azar, rodear, circular. Y de ahí viene ser, que significa ayuda, ayudar, socorro, auxilio. Gloria a Dios. Entonces, en el Salmo 46, dice así, mire, Dios es nuestro amparo, aleluya, y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto auxilio es oportuno socorro, es lo mismo. Pronto auxilio o con oportuno socorro es lo mismo. Entonces el salmista aquí dice, Dios es nuestro amparo, no es nadie más. Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cualquier tribulación que pasamos, cualquier tribulación que enfrentamos, Él es nuestro pronto auxilio. Él va a ser nuestro amparo y Él nos va a fortalecer en las flaquezas humanas que sintamos atravesando las tribulaciones. Él va a venir para fortalecernos. Por tanto, no temeremos. Aleluya.
Diga conmigo, por tanto no temeremos. Dígalo más fuerte, hermano. Por tanto no temeremos. Mire, mejor digámoslo desde el verso 1. Dios es nuestro amparo. Vamos a ver. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. No temeremos. Que huya el temor, que huya la angustia, que huya la aflicción en el nombre de Jesús. Y que venga a tu vida la paz, el gozo, la alegría, el bienestar en el nombre poderoso de Jesús, porque Él es tu pronto auxilio. Y dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mire, yo siento que ahí en esa metáfora está poniendo como algo exagerado el salmista, porque Mire, pues en Venezuela estuvo terrible el terremoto, ¿va? Ha dejado grandes daños, pero no pasó eso que dice ahí. O sea, ¿qué terrible sería un terremoto, hermano? ¿Qué terrible sería un terremoto que el volcán de Izalco vaya a parar al mar? Eso es lo que dice ahí que podría pasar. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. O sea, aunque hay algo tan extremo, de caótico, de feo, no temeremos, dice el salmista. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones. Por difícil que esté la cosa, Dios es bueno. Por difícil que esté el problema, Dios es fiel. Por difícil que esté la cosa, Dios tiene misericordia. Dios te muestra su gracia y te socorre siempre oportunamente. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Dios es bueno. Miren pues, hay por lo menos 4 dimensiones del socorro de Dios o el ser divino. Y le digo por lo menos 4 porque pueden haber más, pero como el 4 es lo universal, ¿verdad? Y habla de equilibrio, yo le he puesto aquí 4. Hay una dimensión espiritual en la que Dios nos socorre de manera espiritual o en lo espiritual, pues. Es la liberación del pecado, eso lo hace el Señor, es la ayuda de Dios. La liberación de la culpa, la liberación de las potestades de las tinieblas, según Colosenses 1:13. Eso lo hace Dios, o sea, Dios te socorre. La Biblia dice que Él puede guardarnos sin caída. También dice la Biblia que Él sabe librar de tentaciones a sus hijos, a su pueblo. Entonces Dios nos guarda y Dios nos ayuda en lo espiritual. O sea, cuando hablamos de socorro de Dios, hermano, no solo es en las necesidades físicas. Yo creo que sobre todo en lo espiritual es cuando más necesitamos la ayuda de Dios, el socorro de Dios, el auxilio de Dios. Cuando uno está enfrentando una prueba, una tentación, una batalla pues con el reino de las tinieblas, ahí uno tiene que ir al trono de la gracia y pedir, solicitar el socorro oportuno de parte de Dios, y Dios va a venir y te va a socorrer. Pero a veces nosotros oramos porque nos sane algún dolorcito que tenemos, para los que ya llegamos a la edad de oro. La edad de oro por mi estómago, oro por mi cabeza, oro por mis rodillas, dice la Juanita, ¿va? Oro por mi tobillo. Entonces estamos para de orar nosotros por los dolorcitos que tenemos, pero no oramos por las batallas espirituales que estamos librando, que es donde más necesitamos el auxilio del Señor, el socorro divino. Es ahí, creo yo, primordialmente donde necesitamos ser socorridos, en las batallas espirituales que enfrentamos. Pero el punto es que el socorro va en esa línea, ¿verdad? En lo espiritual te socorre, pero también hay una dimensión emocional. En cuanto a lo emocional, también Dios nos socorre, y esto tiene que ver pues con la restauración de corazones quebrantados, almas fatigadas, según el Salmo 34:18. Él tiene que ver con esa restauración, el socorro de Dios, el auxilio de Dios que viene para sanar las heridas del corazón, las heridas del alma, el problema emocional que alguien pueda estar viviendo.
los traumas que nos puede haber dejado el pecado o algún tipo de maltrato que se haya enfrentado en la vida, en la niñez, alguna contaminación que hayamos adquirido en el alma, quizás desde el vientre. Él viene para socorrer y para ayudar en esos problemas de tipo emocional. Amén. O sea, el socorro en lo emocional no es el psicólogo. Claro, si usted no tiene fe, no confía en el Señor, vaya donde el psicólogo. Le va a ayudar, pero no le puede ayudar más que Dios. Definitivamente no. Entonces yo siempre digo eso, si alguien no confía en el Señor lo suficiente como para entregarle a Él sus emociones quebradas, quebrantadas, dañadas, entonces vaya donde un psicólogo, o donde un psicópata le va a decir, vaya donde un psicólogo o donde un psiquiatra, va, y cante doctor psiquiatra, ¿verdad? Pero si no confía en Dios. Pero si su socorro es el Señor, si usted dice mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, Él puede sanar su problema emocional. Definitivamente, Él puede sacarlo de la depresión. Él puede sanarle cualquier situación que esté afectándole pues en su alma. El Señor lo puede hacer. Claro que cada una de estas 4 cosas que le estoy mostrando vendría a ampliar mucho más el tema, ¿verdad, hermano? Como para, imagínense que nos podamos hablar solo del socorro de Dios en lo emocional. ¿Cuánto tendríamos que platicar? Ahí tendríamos que hablar, por ejemplo, del Salmo 103. ¿Cómo dice el Salmo 103? No se lo sabe usted. ¿Ah? Bendice. El rey David le está hablando, desde su espíritu le está hablando a su alma. Y le está ordenando al alma. Bendice alma mía. ¿A quién? A Jehová. Y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Y luego otra vez, bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Beneficios que Dios le hace ¿a quién? Al alma. Y comienza una lista de beneficios. ¿Él es quién? El que te perdona iniquidades. El que sana las dolencias ¿de quién? Del alma. El que rescata del hoyo tu vida. Cuando uno, mire, ese hoyo, hermano, es un hoyo en las emociones. Es una prisión emocional. En la angustia, en la depresión, en la aflicción, en el miedo, en ese tipo de cosas. Él es el que te rescata. Gloria a Dios. O sea, es el socorro de Dios. Es el socorro divino. Por eso, hermano, acudamos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No se quede lejos del trono de la gracia. Acérquese con confianza. Es que mi pecado es demasiado grande, hermano, pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque confesarlos es reconocerlos. Él ya sabe, pues, porque alguien dijo, ¿y por qué tengo que confesar el pecado si Él ya lo sabe? Porque confesar es reconocer. Por eso, es aceptar que uno pecó. Pero bueno, sigamos, porque aquellos ya me dijeron que estoy fuera de tiempo. Pero como estamos en tiempo de mundial, hermano, tiempo extra. 30 minutos. 30 minutos y después los penaltis. Ajá, yo pensé que solo yo había visto los partidos. Mire, pues hay una dimensión física del ser divino. Esa es la que todo el mundo le gusta, ¿va? La que todo el mundo quiere. La dimensión física que tiene que ver con el sustento material en la escasez. Ejemplo, va al maná en el desierto, a Elías que lo sustentaban, lo sustentó el Señor pues enviándole cuervos. Pero ahí entra un montón de cosas, sanidades, ¿verdad? Físicas, el sustento divino. Mira, hermano, ese tiempo que el pueblo vivió en el desierto, fueron 40 años, 40 años, que el pueblo, hermano, estuvo viviendo de la provisión divina. Llovía maná todos los días, ¿sí o no? Todos los días. ¿A qué horas caía el maná? Pero ¿cómo a qué horas calcula usted?
¿Pero por qué? Si era provisión diaria, amén. Era provisión diaria. El pan nuestro, eso es lo que quiso decir el Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Usted sabe que el pueblo tenía que recoger la porción del día nada más y confiar que el siguiente día el milagro iba a suceder otra vez. ¿Sí me entiende? Pero ¿a qué horas caía? No, pues no dice la hora, va. Pero podemos intuirlo. ¿Por qué? Porque dice que al salir el sol, ¿qué pasaba? No ha leído usted la Biblia, pues. ¿Qué pasaba cuando salía el sol? ¿Ah? Se derretía, se desvanecía. Y el sol, usted sabe que habla del afán. Definitivamente, la bendición de Dios se esfuma cuando estamos afanados. Aunque no me diga amén. Por eso dice el Salmo 127, de baldes que vayáis tarde a reposar, por estar trabajando, no por estar chateando, ¿va? De baldes que vayáis tarde a reposar y que os levantéis temprano a trabajar y que comáis pan de angustias. Y dice la versión de las Américas, dice que a su amado Dios le da aún cuando duerme. Entonces, cuando alguien está afanado, la bendición de Dios se desvanece. Pero cuando alguien está confiado en el Señor y dedicado a la obra de Dios, en lo que está dormido, mire, ya Dios le está preparando a él los clientes que le van a comprar el siguiente día. No tiene que llegar a hacer la cruz con la ruda, ¿va? O echarle ruda a los zapatos, al negocio. Porque en lo que está dormido en su casa, confiando en el Señor, ya Dios le tiene sus clientes preparados para el siguiente día. ¿Sí me entiende? Entonces la provisión que Dios da en lo físico, hermano, es el ser divino, definitivamente. Es el auxilio oportuno de parte de Dios. Y mire, yo no sé si usted se ha quedado sin empleo alguna vez. ¿Alguien se ha quedado sin empleo alguna vez? ¿Y ha dejado de comer porque se quedó sin trabajo? ¿Ah? ¿Va que no? Siempre la provisión llegó. Siempre ha llegado la provisión. Y no crea usted que Dios lo va a tener ahí de repente comiendo, ¿cómo se dice? Salteado. Un día sí, un día no. No, el ser divino sabe que usted es de 8 cilindros. Ya sabe que no se llena si no son 8 o 10 pupusas de las grandes, ¿verdad? Las de las lomas. Ya sabe Dios. Entonces no cree usted que si lo va a socorrer le va a dar poquito. Por eso es que mire, sin trabajo la gente, pero más gordos están. Porque la provisión Dios siempre la manda. Y es más fácil que se muera de una gran hartada que se muera de hambre. En serio, si hubo gente en el desierto que se murieron de una gran hartada, ¿sí o no? Cuando pidieron carne y Dios les mandó codornices, se pegaron una gran hartada que se murieron un montón. ¿Sí o no? En el desierto. O sea, la provisión divina, hermano, siempre va a llegar. Entonces, en lo físico Dios te socorre. Dios te socorre. Fíjese que en Acajuta tenemos una hermanita hermana Fran López, que hace 10 años la diagnosticaron con cáncer en el páncreas y en el hígado. Hace 10 años. Y los doctores allá en el no sales, dicen le dicen los doctores al Rosales. Allá en el no sales le dijeron a los hijos le dijeron 6 meses lo más que ella va a vivir. Hace 10 años, hermano. Y usted podría decir, es que la mala hierba nunca muere. No, no es eso, es el ser divino. Es el auxilio oportuno, el socorro de Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que este año, allá estaba yo por Washington en este último viaje, cuando me llamó el hijo del hermano. Y me dijo, pastor, le quiero testificar, venimos llegando del Rosales con mi mamá. Ajá, que no le halló nada el doctor. Dice que no tiene nada ya en el páncreas ni en el hígado. Y va a ir, 6 meses le daban y ya ha vivido 10 años que va y que le dan tratamiento y todo. Y hoy le dijeron que ya no tiene nada.
O sea, hermano, para Dios no hay nada imposible. Por eso el rey Asuero le dijo, hasta la mitad de mi reino te puedo dar. Hasta la mitad del reino. Lo que usted necesite, Dios lo tiene. La pregunta es ¿por qué no se lo ha dado? ¿Por qué no lo ha recibido? Quizás no ha ido al trono de la gracia. Entonces también hay una dimensión profética del socorro de Dios. Y esta dimensión pues tiene que ver con la preservación para asegurar un propósito mayor, obviamente preservación en medio de un proceso, hermano, de un proceso difícil. Y el ejemplo clásico ahí es José. Que a José Dios lo metió en un proceso, pero porque tenía un propósito. Entonces, en ese propósito, que ya Dios se lo había revelado a José, Dios lo preservó, lo guardó, porque lo primero que sucedió es que sus hermanos lo querían matar, ¿va? Y entonces cuando sus hermanos decidieron matarlo, algo así como cuando todos los hermanos de la iglesia les agarra de hablar mal de usted. Y como decía aquella señora, le levantan falsas calumnias. Como que hubieran calumnias de verdad, ¿va? Y comienzan a hablar y a comérselo y aquí y allá y hacen tacos del pastor y del apóstol y de todo eso, ¿va? Algo así, entonces decidieron matarlo. Desde que lo vieron venir, allá viene el soñador, matémoslo, descuarticémoslo. Entonces cuando llegó lo agarraron y lo tiraron, ¿verdad? Lo metieron del verbo zampar, ¿verdad? A un pozo. Que si eran zonas desérticas, no cree usted que el pozo estaba pachito. Pero Dios lo guardó. Y gracias a Dios, como el Josheba no sabía nadar, Dios le secó el pozo. Dice que estaba seco. Y no se hubiera ahogado el otro. Entonces Dios, yo estoy pensando, porque no me pida verso bíblico, ¿va? Yo estoy pensando en todo lo que pudo haber pasado. Entonces lo tiran, tirémoslo ahí que se ahogue. ¿Y qué, hermano? Estaba seco, no se ahogó. Y entonces, allá abajo, oía a sus hermanos platicar. Mira, este no se murió, ¿qué hacemos? Lo dejamos ahí. Yo propongo que le soquemos el buche. No, muy fácil. No, yo propongo que lo descuarticemos. No, pelémoslo vivo, decía otro. Y el José oyendo, hermano, allá abajo. Y usted puede decir, qué barbaridad, hermano. ¿No es lo que hace usted a veces con su hermanito aquí en la iglesia, pues? No más que no lo quiere pelar con un cuchillo, sino que con la lengua, ¿va? Mire, pues. Y luego, pero llegó su hermano llamado Judá, y dice la Biblia que él, para salvarlo de la muerte, porque era evidente que sus hermanos lo iban a matar, les propuso mejor un negocio. Y le dijo, ¿para qué lo vamos a matar? ¿Qué vamos a ganar con eso? Mejor vendámoslo. Y como todos son buenos para el business, hermano, vendámoslo. Y entonces lo venden como esclavo. Pero Dios lo guarda de la muerte en la cisterna, lo guarda de la muerte con sus hermanos que lo querían matar, y lo llevan de esclavo a Egipto. Allá dice la Biblia que fue llevado a la casa de Potifar con propósito. Porque ¿por qué no lo compró otra gente? Sino que lo compró el capitán de la guardia de Faraón. O sea, Dios interviniendo. Pero como el diablo siempre quiere meter ahí, ¿verdad? Su pata, ¿va? Ahí estaba la Potifara que estaba enamorada del José. Y como dice la Biblia que todo lo que tocaba el José prosperaba, así dice la Biblia. También la vieja quería que la tocara, ¿va? A ver si prosperaba más. Y entonces dice la Biblia, mire cómo fue el socorro de Dios, pues. Déjeme predicar, pues. ¿Cómo fue el socorro de Dios? Que lo guardó hasta de la vieja esa. ¿No cree usted que estaba fea? Si era la esposa del capitán de la guardia de Faraón, tuvo que haber estado, hermano, bien bonita. Para que fuera una tentación para José, tuvo que haber estado bonita, ¿va? No cree usted que era pura aquella señora que le decían la cachucha. No, ya ni se acuerda, ¿va? Sino que tuvo que haber estado bonita. Y entonces dice la Biblia que desnudó al José, hermano. Lo desnudó. Y entonces el José salió huyendo. ¿Sabe por qué salió huyendo José? No porque era mano quebrada.
Es porque era todo lo contrario, porque era hombre. Y dijo, si me quedo aquí un minuto más, friquis mortis calaverita. O sea, la historia sería otra. Pero ¿por qué cree que huyó? Logró huir, pues tuvo la fuerza para huir. Por la gracia de Dios, el socorro de Dios, la ayuda de Dios. Y eso provocó que fuera parada a la cárcel. Pero allá también hallaba gracia el José. De jefe lo habían puesto en la cárcel. Ahí estaba. Él se encargaba de cuidar a todos los presos. Y mire, hermano, esa prisión donde estaba José no era una prisión común. Dice la Biblia que fue puesto José donde estaban los presos de Faraón. O sea, ahí estaban los presos políticos. Y a eso no les hacían juicio. Ni lo sacaban. El que sacaban de ahí tal vez era para matarlo. Entonces José no tenía ninguna esperanza de que algún abogado llegara a sacarlo de ahí, ¿va? Porque era una especie de preso político. Pero de repente un día le tocaron la puerta, hermano. Y el José estaba echándose su siesta. ¿Qué pasó? José, levántate. ¿Y para qué? Levántate. Aquí está esta rasuradora, mira que estás muy barbudo. ¿Y a quién le importa que yo esté barbudo? Apúrate. Anda a bañarte porque tenés un mes de no bañarte. O en la cárcel, hermano. Y cambiate esas ropas de preso y te pones estas. Saco, dijo el José. Saco es hebreo. ¿Y ustedes qué onda? Papito, el rey te manda a llamar. Quiere que te presentes delante de él. Me va a matar. No, hombre, no. Lo que pasa es que el rey ha amanecido ahí turbado por un sueño. Y hermano, usted sabe que ese mismo día José pasa de ser un preso sin esperanza a ser el segundo rey de Egipto. El socorro divino. O sea, preservado en todo el proceso para cumplir un propósito. Entonces puede ser que usted esté pasando un proceso que ya lleva años, pero Dios tiene un propósito y en todo el proceso le ha guardado, le ha socorrido, le ha mostrado su misericordia, le ha mostrado su gracia. Va a llegar un momento en que el propósito se va a cumplir y que el proceso va a terminar, pero mientras esté en el proceso, el ser divino, el socorro de Dios está con usted. Definitivamente. Entonces mire, póngase de pie mejor. No se pone de pie, pues sigo. Mire, ¿cómo es el socorro de Dios? ¿Cómo es el socorro oportuno? Primero es glorioso, porque revela la mano visible de Dios, no la del hombre. También es preciso, llega exactamente cuando debe llegar, según el reloj profético, no según su reloj. Que se le acaba la batería y de repente ahí lo carga, pues no le marca. ¿Va? O sea, Dios no llega tarde, hermano. No llega tarde. Mire, cuando Dios nos socorre, de repente nos lleva al límite. ¿O no le ha pasado eso alguna vez? Como el pueblo de Israel, que va saliendo de Egipto. Va saliendo el pueblo de Egipto y detrás va Faraón con un gran ejército y enfrente tienen el Mar Rojo. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y al último momento Dios abrió el Mar Rojo. El socorro de Dios, la mano de Dios, obrando en lo imposible. Cuando murió Lázaro, ¿llegó tarde Jesús? En el Cronos, si lo miramos en el Cronos, llegó tarde, ¿va? Pero en el Kairos llegó a tiempo. En el Cronos, mirémoslo en el Cronos, Lázaro se enfermó. En el Cronos. No sé cuántos días tenía que estar enfermo. En el Cronos le mandan a decir sus hermanas a Jesús y le dicen, tu amigo, el que amas, está enfermo. Le mandan a decir, eso es como cuando usted se pone a interceder por el que está enfermo ante el Señor. Le están diciendo, mira, Señor, Lázaro está enfermo. Entonces, cuando recibe la noticia Jesús, les dice a sus discípulos,
nuestro amigo Lázaro duerme, o sea, se dio cuenta que ya había muerto y todavía se quedó 2 días más, dice la Biblia. Pero yo lo voy a despertar. Entonces ellos le dijeron, pues si está dormido va a sanar. No, les dijo él, ha muerto, pero yo lo voy a levantar. Y todavía se quedó 2 días cronos más. Entonces cuando él llegó a Betania, ya lo habían enterrado, hermano. O sea, ya lo habían puesto en un sepulcro, no lo habían metido bajo tierra como lo hacemos nosotros. Y entonces dice la Biblia que salió Marta a recibir a Jesús afuera de la aldea. ¿Y qué le dijo? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea que salió como a alegarle al Señor, va, como a echarle la culpa a él, como esa Marta era buena para reclamar, va, si usted se acuerda. Dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego salió María también a encontrarlo y le dijo lo mismo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, como quien dice, qué bonito que cuando te invitamos a comer, bien que venís, va. Pero es que te invitamos a sanar a nuestro hermano, no viniste. Entonces el Señor les dijo, su hermano resucitará. Y como sabían doctrina, sí, yo sé que va a resucitar en el día posterior. No, le dijo, sí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque para ver el socorro de Dios, hermano, hay que creer. Y usted sabe que lo resucitó después de 4 días. ¿Qué le dijo la hermana cuando él dijo, quiten la piedra? Señor, lleve ya. Es de 4 días. Mire, ¿qué es lo primero que se le descompone a un cuerpo muerto? ¿Ah? Los órganos, ¿va? O sea que Lázaro ya no tenía órganos, ya se le habían deshecho. Salió de ahí con órganos nuevos, hermano. Antes de morir se le daba acidez, después de que cenaba, ¿va? Ya resucitado ya no, porque Dios no hace las cosas a medias. Entonces el ser divino, el socorro oportuno llegó en el Kairos, llegó a tiempo. Dios tenía un propósito, glorificarse en la vida de Lázaro, porque los judíos creían que después de que alguien moría se quedaba ahí todavía su alma, ¿va? Se quedaba 3 días. Entonces, para que no dijeran que todavía andaba por ahí, que no estaba muerto, sino que andaba de parranda, ¿va? Esperó que pasaran 4 días. Entonces no importa cuánto lleves esperando, el Señor no te ha abandonado, el Señor no se ha olvidado, el Señor tiene un propósito, el Señor quiere socorrerte, Él te está mostrando su gracia, su misericordia, su favor, su bondad. Entonces cierre sus ojitos, hermano, y hablemos con el Señor. Yo sé que todos tenemos más de alguna situación difícil que estamos enfrentando, en la que necesitamos el auxilio de Dios. Quizás en lo espiritual, quizás en lo emocional o en lo físico, o estamos pasando algún proceso de prueba, pero Dios quiere ayudarte, Dios quiere socorrerte. Acerquémonos hoy confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos. Cierra tus ojos y levanta tu oración delante de Dios. Preséntate delante del Señor. Si has pecado, Él te auxilia en lo espiritual. Él te muestra su misericordia, Él te muestra su gracia. Si estás enfermo, Él puede sanarte. Si estás angustiado, afligido por alguna situación, Dios puede hacer que hoy cambie tu lamento en baile, que cambie tu llanto en sonrisa. Él puede hacer que la angustia, la depresión que sientes, la aflicción, se cambie por gozo, por alegría y por paz en tu corazón. Solo tienes que creer, tienes que confiar. Preséntate delante de Dios, preséntate delante de Dios. ¿Cantamos? Sí, Señor.
Sí, Señor. Si tan solo pudiera acercarme a Él, Libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro. Pon tu petición delante del Señor. Pon tu necesidad delante del Señor. Delante de ti, solo soy alguien que necesita. Preséntate al trono de la gracia como un necesitado. Preséntate con fe, preséntate humillado, Y es que delante de ti, preséntate con sinceridad. que necesita El Señor no te va a despreciar, que del Maestro. Él te va a recibir y no vas a salir de aquí igual. Es que No vas a salir igual. solo soy alguien que necesita La mirada de mi Salvador. Sí, Señor. delante de ti. Solo soy alguien que necesita Padre bueno, un toque del Maestro nos acercamos hoy para ser liberado. confiando, Señor, en tu misericordia, en tu amor, en tu gracia, en tu poder. Nos acercamos, Señor eterno, al trono de tu gracia, donde sabemos que alcanzamos misericordia, Señor. Necesitamos de tu gracia y anhelamos, Señor, tu socorro oportuno, Señor, en nuestra situación, en nuestro desierto, en nuestro valle, en nuestra enfermedad, en nuestra aflicción. Señor, no tenemos a nadie más a donde acudir. Por eso hoy venimos a ti y nos acercamos, Señor, con temor y temblor, pero también con confianza, Señor amado, que sabemos que tú, Dios eterno, eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de toda gracia, y que vamos a recibir el socorro, el auxilio que necesitamos. Padre bueno, te ruego que selles tus palabras en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que actives en cada uno de nosotros la fe, para que por la fe, Señor amado, nos acerquemos y podamos, Señor eterno, experimentar la intervención tuya, oh Dios, en nuestra situación, el auxilio, el socorro que tú traes a nuestra vida. Sella tus palabras en nosotros, despídenos en paz, lleva con bien a cada uno hasta su hogar. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vengo a la casa del Señor, quiero adorar al Rey de amor. Vengo a la casa de mi Rey para tributar.